Bueno, la pasada semana conocíamos que la Plaza de Toros de Almería va a ser bien de interés cultural en la ciudad. Así salía publicado en el Boja. Y bueno, pues me puse mano a la obra, digo, quién sabe más de Plaza de Toros en Almería, que nos pueda contar algo acerca de la plaza, su historia y demás? Pues la persona que escribió este libro que tengo aquí conmigo, la persona que en su día nos deleitó con esta publicación, Plaza de Toros de Almería, 125 años de pasión. El periodista, cronista taurino, responsable de ser agricultor, Agricultura 2000 en La Voz de Almería, Jacinto Castillo, compañero y amigo personal. Bienvenido. Bien hallado, amigo. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión que estés aquí en mi programa. Bueno, me encantó cuando me propusiste esta charla sobre esta obra, esta obrita. Es un homenaje. Yo no soy el que más sabe de la Plaza de Toros de Almería, ni mucho menos. De los que yo conozco, sí. Me puedo contar entre los que más la aman, pues probablemente sí, entre el grupo de personas que más aman ese edificio, seguramente sí estaría, pero el conocimiento de la Plaza de Toros, que efectivamente ahora es un bien de interés cultural, pero lo era de facto siempre, en el sentimiento de mucha gente, ¿no? Como amante del edificio y de lo que allí ocurre, ¿qué te parece esta noticia? Me parece algo que llega tarde, pero que por fin ha llegado. Es un edificio que, por muchísimas razones, ya no solamente yéndonos a aspectos meramente objetivos, pues es una obra arquitectónica singular, una singularidad tremenda, y que además pues está hecha por un grandísimo ingeniero, por López Rull, pero sobre todo está ambientada arquitectónicamente por el gran inventor de la Almería más bella, que es Trinidad Cuartara, ¿no? Es decir, este binomio de por sí ya estaba llamado a ser reconocido de alguna manera, ¿no? Con esta catalogación como bien de interés cultural. Hasta ahora tenía un grado de protección máxima como edificio histórico, pero ahora ya está reconocida en su papel. Y además es importante este reconocimiento también porque, mirando hacia el futuro, el papel de estos edificios tiene que ser al final esto, no solamente un edificio que se usa para hacer corridas de toros y otras cosas, y otro espectáculo, sino también como una pieza que tiene la misma importancia que puede tener un edificio civil del siglo XVIII o una iglesia importante, porque a fin de cuentas son edificios que siguen usándose además para lo mismo que se construyeron, ¿no? Igual que las iglesias y poco más. La mayor parte de los edificios históricos ya no se usan para lo que fueron construidos, ¿no? Pero la Plaza de Toros sí. Entrando un poco en la historia, ha nombrado a las dos personas un poco que dan forma a este edificio, a la Plaza de Toros de Almería. ¿Por qué se crea esa conjunción de arte para su diseño y construcción, y por qué en el lugar en el que se encuentra? Bueno, se construyó en un sitio cercano de la primitiva Plaza de Toros. La primera Plaza de Toros que tuvo Almería, conocida como la de los Jardinillos, porque la zona de la ciudad era esta, los Jardinillos, allí junto a la Rambla. El malecón de la Rambla. Efectivamente. Allí era donde se levantaba una plaza de toros muy humilde, que se inauguró, creo recordar, en 1824, y que estaba allí porque allí donde estaban las corraletas, donde llegaba el ganado procedente de las dehesas para ser lidiado. Y la plaza estaba pues justo en el sitio idóneo para recibir al ganado allí en la Rambla, ¿no? Y esta se construye en un área que los propietarios de la plaza compran en su momento, un área extensa, y que está junto a la anterior, naturalmente, está muy cerquita de la antigua, que era todavía por aquella zona algún resto de muro de aquella humildísima Plaza de Toros. ¿Y cómo es esa unión de artistas que hacen posible? Bueno, hay que tener en cuenta que y Cuartara. Este edificio, esto fue pues un intento de rescatar a Almería de una de sus enésimos naufragios socioeconómicos. La historia de Almería, sabes que fue durante toda su historia, ¿no? De naufragio en naufragio. Eran unos vaivenes económicos y sociales tremendos, y en ese periodo, en esa última décadas del siglo XIX, la ciudad de Almería estaba pasándolo muy mal. Cuentan los cronistas de la época, un año o dos antes de la inauguración de la plaza, que la ciudad estaba llena de personas buscando cómo tramitar sus papeles para emigrar a Argelia a coger esparto. Es decir, esto quizá no sea malo recordar este tipo de fenómenos en un momento que estamos viviendo, la llegada de personas desde África, de una manera
abrumadora y preocupante en todos los sentidos. Los almerienses entonces se iban a Orán, y estaba la ciudad llena de gente, porque la mina estaba conociendo un periodo de decadencia, y el resto de recursos económicos de la ciudad, de la provincia, eran prácticamente cero. Ajá. Y entonces los turistas aún no habían llegado. ¿Perdón? Los turistas aún no habían llegado. No. Precisamente uno de los objetivos de la Plaza de Toros, impulsada por un banquero almeriense, que todavía tiene descendencia, que siguen siendo los propietarios de la plaza, José González Canet, se une a Felipe Vilches, que era presidente de la Hermandad de Labradores, y deciden impulsar a la ciudad construyendo un edificio que atraiga público al sitio, pero sobre todo genere jornales en la ciudad. O sea, es un principio de inversión privada, pero que en realidad tiene un sentido público y social. Y este es el origen de una plaza que era muchísimo más grande y más bella de lo que Almería iba a decir merecía, no, de lo que correspondería a una ciudad tan pequeñita y tan humilde como era la ciudad de Almería entonces. Su construcción, imagino, que daría para una película, ¿no? Sí, pero no se hizo la película. Se ha hecho alguna película en la plaza, ya sabes que hay alguna, nuestro amigo y compañero Garesi lo ha referido más de una vez, pero no fue algo apasionante, ¿no? Se construyó en un tiempo récord, con algún error de la precipitación que fue subsanado sobre la marcha. Realmente la plaza está excavada en el suelo para aligerar la construcción, en vez de levantar estructuras, está pues apoyada, ¿no?, en los terraplenes, que se hicieron los terraplenes para asentar los tendidos y hacerla más rápida la construcción. La obra es maravillosa, se construyó en un tiempo récord, absolutamente récord, todo con gremios de trabajadores almerienses, con empresas almerienses, es decir, fue una inyección de capital a la ciudad de Almería, a la provincia, esperando que iban a venir barcos de... Porque entonces no había tren todavía. Barcos y barcos. Como ahora. Bueno, sí, algo así. Pero no llegaron. Y la Plaza de Toros se convirtió en un sueño dormido que tenía... Bueno, lógicamente despertó en el mundo taurino una expectación tremenda, pero no generó tampoco esta... Y aquella sociedad de Felipe Vilches con los González Canet al final se quedó en manos de los González Canet. Luego ya González Montó. Y a Vilches le dejaron la avenida. Y a Vilches le dejaron la avenida. Felipe Vilches le dejaron la avenida. Pero la familia sigue conservando la propiedad. Es un caso, además, rarísimo en el mundo del toro. Casi todas las plazas son ya titularidad pública, pero esta sigue formando parte de la familia que la construyó. A lo largo de estos años, más de 125 ya, ¿cuál ha sido un momento de mayor esplendor del edificio? Bueno, esto es muy difícil. Los toros, para un aficionado hay tantísimos momentos de esplendor que es muy difícil destacar uno solo. Pero sí, por ejemplo, podríamos recordar un hecho. Este año se cumple el centenario de la muerte de Joselito, de José Gómez Gallito, Joselito, ¿no? Y uno de los hitos de la históricos de la plaza fue que en 1917, 3 años antes de su muerte, en Talavera de la Reina, Joselito hizo una de las cosas, una rareza en su carrera, que fue matar 6 toros, y lo hizo aquí en la Plaza de Toros de Almería. Encerró con 6 toros. Con 6 toros, y fue un acontecimiento desmedido. Hay también otras circunstancias que podríamos destacar en lo taurino, pero yo creo que esa es un poco uno de los datos históricos. Por ejemplo, también un año que se retrasó la feria porque querían que viniera Juan Belmonte, y como no podía venir, la feria se hizo en septiembre, ¿no? No lo puedo creer. Sí. Bueno, el anecdotario taurino es riquísimo, es interminable. Momentos históricos, pero fíjate, a mí me gustaría recordar también una cosa curiosa de la plaza esta, que no tiene que ver con el mundo taurino, y es que fue uno de los pocos edificios de Almería que no sufrió ningún bombardeo ni ningún ataque. No creo que nadie la respetara, aunque desde el aire era muy visible. Era una diana perfecta, pero realmente no sufrió desperfectos importantes, salvo el deterioro que se produce porque sirvió de refugio a muchas personas, se guardaron caballería, la gente terminó utilizando la madera para encender fuego, y curiosamente muy cerca de la Plaza de Toros, donde estaba la antigua, hubo asentamientos de personas que vinieron huyendo de Málaga. Mi padre, que vivió siempre cerca de la Plaza de Toros, vivía en la avenida Vilches, a un tiro de piedra de la plaza, me cuenta que él vio la Rambla con ríos de sangre del ametrallamiento a los refugiados que estaban allí, casi al lado de la Plaza de Toros, ¿no? Pero la Plaza de Toros, por alguna razón extraña, fue respetada, ¿no? La suerte la respetó y se quedó así. Y esta, aunque sea un fenómeno de un carácter muy diferente al taurino, al que fue construido, creo que es importante recordar que ha estado siempre ahí con nosotros, ¿no? Y ha vivido nuestra suerte,
la suerte de la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Ha sido cine de verano, ha acogido el circo. Te iba a preguntar por eso, porque ha servido de escenario para múltiples espectáculos. Hemos hablado del espectáculo taurino, pero evidentemente ha servido para veladas de boxeo, para conciertos, para cine, para circo, para todo, ¿no? La última edición que se celebró con normalidad, no la de este año, sino la anterior, del Festival Flamenco, pues acogió algunas cosas excepcionales, ¿no? Es decir, la Plaza de Toros curiosamente, es una forma lógica de sentarse a ver algo, ¿no? Pues en círculo, rodeando lo que se está viendo, ¿no? En ese sentido, tiene esa ventaja a veces, ¿no? Y es que también te sientas, y sobre todo cuando no ha anochecido todavía, si el espectáculo es media tarde o por la mañana, el público forma parte del espectáculo, también ves al público, cosa que en un teatro no se puede. Es verdad. Y eso le da una importancia social tremenda a todo lo que sucede en el ruedo, ¿no? ¿Por qué me da la impresión de que la ciudad le da un poco la espalda a la Plaza de Toros, al edificio? Pues no sabría decirte, hombre, a ver, incluso durante la época, ahora mismo hay una controversia con el mundo del toro que no podemos negar, y está así. Sí. Pero es verdad que es como una dama que se duerme y se despierta justo en el momento de intervenir, otra vez se queda dormida, se queda allí. No obstante, yo creo que también ha tenido que ver el hecho, esto no es una crítica en ningún momento, el hecho de que ha sido una plaza de propiedad privada. No hay que olvidar que estamos acostumbrados a que la mayor parte de los edificios o son religiosos, están abiertos dentro de la actividad de la iglesia, o son públicos y tienen la función pública. Pero en la Plaza de Toros, al ser privada, pues mire usted, se utiliza cuando sus propietarios deciden utilizarla, ¿no? Claro. Pero sí es verdad una cosa, y yo esto lo he compartido con muchísimas personas aficionadas al mundo del toro o que han vivido siempre cerca de la plaza. En cualquier día del año tú pasas cerca de la plaza y algo... Te ruego que me perdones porque me emociona un poco al decirlo, ¿no? Hay algo que te recuerda momentos especiales. Hay algo especial en la plaza para quienes la hemos visitado con mucha frecuencia, quienes hemos ido a corridas de toros y a otras cosas. Yo he visto allí casi de todo, hasta una boda estuve, ¿no? Una vez. Sí, yo también. También, ¿verdad? Sí. O sea que esos recuerdos siempre están ahí. Es una compañera emocional de la ciudad, porque no ha tenido otra función que descargar emociones, ¿no? ¿Y por qué a esta compañera, ya permíteme la broma, ¿no? ¿Por qué le hicieron las gradas tan estrechicas que no cabemos? Bueno, ahí en parte algo, según dicen algunos estudiosos, algo tiene que ver con ese pequeño error de cálculo que se produjo por la prisa, se quedó todo muy concentrado y tal. Pero también es verdad que hemos crecido de forma importante desde el final del siglo XIX hasta la actualidad. ¿Vale? Es decir, que eso, o sea, que el almeriense de entonces entraba mejor. Y la especie en general, ¿no? Es decir, hemos crecido muchísimo, la media de altura. ¿Tiene que ver con eso, entonces? Sí, tiene que ver con eso. Y también con un pequeño error de cálculo al hacerla. Es que se hizo a una velocidad tremenda. A quien se diga que tardó algo más de un año en construirse, es decir, una cosa increíble. Sin máquinas, es decir, no hoy día, pues, pero imagínate, máquinas. Es decir, máquinas de construcción de la época a base de madera y de tal, y sin prácticamente auxilio de ninguna motorización que pudiera agilizar nada. Fue algo soberbio, ¿no? Soberbio. Y además sorprendente, nadie se espera de pronto. Mucha gente, incluso en la época, en la prensa local, previamente a la inauguración, bromeaban y satirizaban ante la expectativa de que iba a ser imposible tener la Plaza de Toros en una ciudad donde se estaba construyendo un teatro, el Teatro Cervantes, que tardó no sé cuánto tiempo más. Había empezado antes que la plaza, pero terminó de construirse muchísimo después. Por todo tipo de cuestiones que caben imaginar, ¿no? Pero en el caso de la Plaza de Toros se hizo. Y ahí y de pronto... entonces, bueno, por eso el libro comienza con el único fragmento que es demasiado más literario que real, porque obedece a una persona que llega de la Alpujarra granadina, Almería, y de pronto se encuentra a la plaza y se queda sorprendido. ¿Esto qué es? Y que es mi abuelo. Tu abuelo. Lo que el protagonista del primer capítulo es mi abuelo, que efectivamente empezó a venir a Almería en esa época a traer vino de la Alpujarra. Esto que tú dices de la plaza y demás, hace referencia a que cuando los almerienses queremos y nos ponemos, podemos hacer las cosas, ¿no? Claro que sí. Sí, es cierto, ¿no? Y aquello y otras cosas que también se han hecho absolutamente. Oye, ¿y crees que la Rambla de Almería es una cosa increíble? Claro. Es decir, lo que pasa es que estamos ya más que acostumbrados a verlas, pero los que ya tenemos
años, y los que hemos jugado en la Rambla, hemos tirado piedras y hemos jugado al fútbol allí en tal, y hemos cogido hojas de mora y todo esto, cuando pasas por la Rambla dices, madre mía, ¿no? Qué maravilla de obra y qué sentido social. A veces se olvida que la arquitectura es un fenómeno social en sí mismo. Hay quien la ha definido como el escenario del poder, pero eso es una definición que, siendo cierta, empobrece mucho el papel de la arquitectura en la sociedad. En realidad es el escenario de la vida. Es cierto. ¿Y crees que este título que le llega ahora a la Plaza de Toros va a mejorar su estatus dentro de la ciudad? ¿Le va a venir bien? Es probable que sí, entre otras cosas porque formará parte del catálogo de bienes de interés cultural. Eso le puede conferir una proyección de cara a visitantes y además yo creo que la Plaza de Toros debería visitarse, tiene cosas dentro absolutamente. Ahora, yo no soy imparcial, naturalmente. No era objetivo. No soy muy objetivo. Partimos de esa base. Pero tratando de serlo, creo que tiene lugares mágicos dentro. Tiene un lugar que yo creo que jamás se va a exhibir porque es un espacio privado de la familia donde hay objetos y fotografías increíbles. Yo esto no estoy tratando de violar nada, pero la familia Cuesta tiene incluso algo maravilloso que es una foto del día de la inauguración. No me digas. Con el abuelo del actual propietario, de Manuel Cuesta, que hizo de alguacilillo, montado a caballo delante de la puerta de Toriles. Qué bueno. Es una foto increíble. Y luego un montón de cosas pequeñitas que todo remite a detalles interesantes, ¿no? Todo remite a la historia, a la intrahistoria que decía Unamuno, que con el paso del tiempo esa intrahistoria termina haciéndose la gran historia, ¿no? Claro. Y es lo que es la Plaza de Toros, un contenedor de la gran historia de Almería, ¿no? Pues un contenedor de la gran historia de Almería que va a ser bien de interés cultural ya para nuestra ciudad, para quienes no nos visiten, pero sobre todo para los que la disfrutamos todos los días del año, bien sea en esos festejos taurinos o bien sea en el resto de propuestas que tienen lugar allí en ese coso taurino de la avenida de Vilches. Ojalá esto sirva para que le tengamos más cariño a partir de ahora a la Plaza de Toros, por lo menos una generación, ¿no? que ha vivido un poco de espaldas, creo yo, sí, totalmente, a la Plaza de Toros, y también sirva para que quienes aman a ese edificio, como es tu caso, pues tengan la satisfacción de verlo pues como tiene que ser, ¿no? Bien remozado y querido y bueno, pues puesto en valor. Jacinto, ha sido un placer para mí contar contigo. Igualmente, el ratico de charla, excelente. Estaré contigo hablando aquí horas y horas, ya no de la plaza, de múltiples cosas, tú lo sabes, pero lo dejaremos para la radio y para otra vez que vengas por aquí a visitarnos. Cuando tú quieras, esta es tu casa. Siempre a tus órdenes. No, yo las tuyas. Muchas gracias, Jacinto. Gracias a ti.